Amigos de Noticias 24, a esta hora les saluda Adriana Basso. El pasado 6 de noviembre, representantes conformados por diversos colectivos, entre ellos Anima Naturalis, Matar No es Artes, introdujeron un documento de amparo contra las corridas de toro. Para ampliar esta información y conversar sobre la decisión ante este documento de amparo para frenar las corridas de toro en nuestro país, nos acompaña en el estudio el director ejecutivo de Anima Naturalis de Venezuela, Roger Pacheco. Bienvenido a Noticias 24. Buenos días, Adriana, gracias por la invitación. Bueno, primero que nada, Roger, esta presentación ante el TCJ de un documento de amparo, ¿cuál fue el objetivo de introducir este documento? ¿Cuáles son los antecedentes que ya presiden esta gestión? Bueno, el documento va directamente es enmarcado dentro de lo que es la Feria de la Chinita, dentro de lo que son las festividades taurinas aledañas a la fiesta. Y quiero decir aledañas a la fiesta porque desde hace 2 años la corrida de la Chinita ha sido cancelada, es decir, ya no forma parte de los eventos patronales o las celebraciones del Día de la Virgen de la Chiquinquirá, y esto a raíz de la petición de la misma iglesia, primero por el presbítero Eleuterio Cuevas, después por el padre Palmar y por último, y el más contundente de todo, por el monseñor Ubaldo Santana, el arzobispo del Zulia, cuando solicitaron precisamente dejar de una vez desligar la iglesia católica y desligar todo lo que tiene que ver con la fiesta patronal, las corridas de toros. Por eso es que el día 18 de noviembre, desde hace 2 años, no se celebran estos eventos. Sin embargo, la empresa taurina, en el marco aledaño a estas festividades, ha seguido realizando estas actividades. Y desafortunadamente, a pesar de no tener nada que ver con la fiesta que se organiza en la ciudad de Maracaibo, seguían recibiendo subsidios de la alcaldía de Maracaibo. Estos subsidios, por supuesto, vienen de los bolsillos de todos los maravinos, y en diversas encuestas y manifestaciones se había demostrado que realmente menos del 10% de la población de Maracaibo estaba de acuerdo con las corridas de toro, y mucho menos en el marco de la Feria de la Chinita. Entonces, bueno, se han venido haciendo, hace 2 años se han venido haciendo una serie de actividades, entre ellos, bueno, la participación de los diferentes grupos de protección animal en lo que fue la última ordenanza de protección animal de la ciudad de Maracaibo, en las que en primera instancia se introdujeron muchísimos documentos, evidencias, argumentos para prohibir en la ciudad de Maracaibo, a través de esta ordenanza, las corridas de toros. Incluso se llevó a unas consultas públicas y todo enmarcaba que esto iba a ser así. Sin embargo, en las últimas 2 discusiones este tema pasó de largo y no apareció la prohibición de las corridas de toros como tal. Esto, por supuesto, bueno, viene parte de los antecedentes a lo que tiene que ver con no solamente las movilizaciones populares, sino tiene que ver mucho con las acciones legales que tenemos que tomar. Pues cuando ya no es el Poder Legislativo municipal, tenemos que ir recurriendo a otros espacios. El año pasado, el 12 de noviembre, para ser exacto, se introdujo ante la Sala Contenciosa Administrativa la solicitud de la cancelación de las corridas de Maracaibo, en una demanda que se hizo precisamente a la alcaldía de Maracaibo. Este recurso ante la Sala Contenciosa Administrativa no procedió, el proceso fue demasiado tardío, y en enero de este año, con una sentencia en marzo de este año, se da una sentencia, ¿no? Se da sentencia. La magistrada Luisa Estela Morales dicta sentencia sobre el hecho, y tiene varios puntos importantes a demarcar. En primer lugar, bueno, declara que hay competencia en la sala para esto, por eso que hay un ponente que lo recibe. Declara que esto es un tema que hay que se tiene que profundizar y se tiene que tomar en cuenta, que los argumentos son sólidos,
para aceptar esta demanda. Declara improcedente la medida cautelar, obvio, ya las corridas habían pasado, las corridas del año 2013 habían ocurrido, por eso es que no es procedente el hecho de dictar una medida cautelar. Sin embargo, en la misma sentencia hacen la declaración de que debe tomarse en cuenta que para un próximo tribunal un recurso de amparo ante una sala constitucional debe decretarse esa medida cautelar mientras esta sentencia y la siguiente funcionaban, ¿no? Porque tenemos la sala contencioso administrativa y un amparo en la sala constitucional. Nos dirigimos a los tribunales del Estado Zulia y prácticamente nos dicen que ellos no tienen competencia sobre eso, sino que tendríamos que llevarlo a la sala constitucional más a nuestro favor. Entonces, con esta medida, entonces el día 6 de noviembre de este año introdujimos un recurso de amparo. En primer lugar, solicitar una medida cautelar que cancelara las corridas de toros de la Feria de la Chinita de este año. Y en segundo lugar, abrir un procedimiento precisamente para llevar lo que tiene que ver con la prohibición. ¿Por qué tenemos que tener esta prohibición? Bueno, porque tenemos el artículo 3 y el artículo 127 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en nuestro favor, y es donde se admite la demanda. Allí es donde iba. ¿En qué leyes se basan ustedes para introducir estos documentos y hacer estas demandas, pues para la prohibición total de las corridas de toro? La ley de la fauna doméstica en Venezuela, tengo entendido que ahí hay un artículo importante. Si nos podrías explicar más o menos qué aborda ese artículo. Bueno, la ley para la protección de la fauna doméstica libre y en cautiverio en Venezuela, y esto es para que la gente sepa, porque a veces dice que si un toro es o no es, si el toro es un animal salvaje o no es un animal salvaje, primero es un animal doméstico. Un animal doméstico porque la misma ley lo dice, es un animal seleccionado, adaptado, manipulado por el hombre para uso y beneficio del hombre. O sea, todas las condiciones que se están dando de este ejemplar son para la fauna doméstica. Según la ley, es un animal de fauna doméstica. De hecho, para decirle a los señores que gusta de la tauromaquia, si fuera un animal de fauna silvestre, estuviera prohibido del año 1970. ¿Por qué es el año 1970? Bueno, porque el año 1970 se hizo la ley de protección de la fauna silvestre y en ningún lugar se dice que se permite la corrida de toros. Te dice todas las cosas que se pueden hacer la fauna. La ley hay que cambiarla. O sea, la ley está a tiempo, la ley de fauna silvestre. Pero estarían prohibidos las corridas de toros si fuera un animal silvestre. Ahora, en el caso de la fauna doméstica, no se le puede torturar, no se le puede pinchar, no se le puede infligir dolor innecesario, no se le puede hacer un sacrificio. El sacrificio tiene que ser con dolor, con la presencia de un veterinario, tiene toda una condición. Esas son las cosas que se le deben hacer a un animal doméstico. ¿Y cuáles son esas características de las corridas de toros? ¿Qué le hacen a los toros en ese momento para iniciar la corrida de toros? En primer lugar, el estrés. O sea, ponerlo en una situación incómoda, en una situación de estrés, y eso está penado por la ley, o sea, un estrés innecesario. No solamente tiene que ver con el transporte y esas cosas que ahí podemos debatir muchísimo, ¿no? Sino también tiene que ver con el hecho de haber sido extraído de la ganadería, el hecho de ser llevado a los cuartos, aunque digan que el cuarto prácticamente tiene aire acondicionado. El toro tiene una sensación de estrés y el toro, el bóvido de por sí es un animal muy estresado, tiene subidas y bajadas de adrenalina, tiene subidas muy violentas de adrenalina y el descanso de él tarda 30 minutos en volver a entrar a la normalidad. Entonces es un animal que de hecho le tiene pavor a lo nuevo, a lo novedoso. De hecho, cuando uno ve los toros de lidia, cuando están llegando ya prácticamente los toriles, entonces no es raro verlos que ellos se unen lomo con lomo y entonces empiezan a pegar los rabos a la pared en un sentido constante de protección. Eso es lo más normal. Ese en primer lugar. En segundo lugar, bueno, tenemos lo que llaman ellos la suerte. ¿Okay? Antes de las 3 suertes propias de las corridas de toros, tenemos una de las cosas más horribles que a veces se le hace, que es la divisa. Y esta vez la más cobarde, ¿no? Porque es cuando el toro está encerrado ahí saliendo del toril, entonces llegan y le clavan una especie de banderilla que es la marca de la ganadería, ¿no? Que se la pegan ahí y prácticamente está el morrillo. Sale y viene la suerte del picador, que es un hombre a caballo, que el caballo es otro animal que sufre.
hay que aclarar mucho que el caballo es un animal que sufre muchísimo, porque esto que nosotros vemos que lo ponen con el peto, ese peto se aplicó recientemente en 1950, es decir, que dentro de toda la historia de la corrida de toros se aplica el peto. Mucha gente cree que es para que el caballo no sienta dolor con las corridas del toro. Para decirle a la gente que el peto se inventó era porque la gente dejaba ir a las corridas porque veía las tripas del caballo y era tan horrendo que no podían presenciar esto. Entonces el peto realmente lo que hace es tapar que las vísceras del caballo se vean y sea un elemento mucho más cruel de lo que es. Y por otro lado, para aquellas personas que han ido alguna vez a una corrida de toros, se dan cuenta que los caballos de las corridas no relinchan. Y una cosa dicen, ¿por qué no relinchan? O sea, los caballos normalmente, ¿por qué le cortan las cuerdas vocales? Ahora, ¿por qué les cortan las cuerdas vocales? Porque el sonido del relinche del caballo de dolor, de sufrimiento, es tal, y como las personas normalmente sienten una cierta empatía por los animales equinos, claro. Daba como grima y generaba esta discordia contra la gente con el espectáculo. Entonces le quitan las cuerdas vocales y le ponen el peto para tapar esto, y aparte también le tapan los ojos para que el caballo solo vaya para allá. Y para aquellas personas que han visto videos de corridas de toros, se dan cuenta de que el picador, el hombre que lleva con la lanza, que es la pica, del costado derecho normalmente tiene un recuadro más o menos de unos 20 centímetros por 20 centímetros, así como un espacio del peto que está abierto. Y la gente no sabe por qué, para qué es eso, ¿no? Eso no es para que el jinete le dé un cariñitos al caballo, es para que el caballo, una vez que se haga a un lado porque está sintiendo el peso entonces le va dando con una pinchadita fuerte de este lado, precisamente para que vaya... se podría interpretar como una manipulación a los dos animales. Exacto, hay tortura a los dos animales. Entonces, a él se le clava al toro, el picador le clava un arpón con una especie de lanza, se le clava un arpón y se le pone aquí la especie del morrillo con la intención de hacerlo agachar la cabeza. Es decir, que el dolor sea tan fuerte que agache la cabeza, de manera de minimizarlo para que el torero pueda enfrentarlo más, digamos, en una batalla más equitativa para él, supuestamente. También generalmente se dice que se ve al toro como un animal agresivo, pues imponente, entonces claro, ese es como es un bóvido. O sea, el toro es un bóvido, es un animal herbívoro, es decir, normalmente en la escala evolutiva es un animal que es presa, no es depredador. Claro. ¿Tiene cornamenta? Sí, un venado también la tiene. Eso no quiere decir que el venado sea agresivo. Digamos que la corrida de toros quizás en el momento, en el espectáculo, se ve al toro como que lo tienen que dominar para que se calme. Porque es un animal de 400 kilos. Que embiste, claro, embiste porque tiene una selección. ¿Cómo ha sido la selección de todos estos años? Y lo voy a poner con venaditos, que normalmente la gente no entiende. Yo agarro cuatro hembras venadas, que también son bóvidos de cornamenta, y las pongo a correr. Las pongo a perseguir. O sea, obviamente el animal en un momento de estrés va a buscar salida, escape, pero al verse ya cansada de escapar, digo, porque justamente son hembras, ella va a voltear y utilizar la cornamenta como método de defensa. Entonces, la primera que voltea, entonces esa la selecciono porque es la más brava. Claro. ¿Ves? Y entonces, a medida que van pasando generaciones tras generaciones, voy haciendo un animal que realmente no es que sea bravo, lo que es una acomodidad, es decir, el animal se acomoda a las circunstancias y se da cuenta más temprano que es preferible atacar a ser atacado. ¿Ves? Pero eso realmente es, en esencia, todo lo que tiene que ver con los toros es precisamente su principal salida es el escape. De hecho, él sale en un pasillo oscuro, sale del establo, del espacio donde está, del cuarto donde está, después pasa por un pasillo oscuro, sale corriendo y lo primero que va a buscar es la salida. O sea, claro, va a buscar a su compañero, porque él es un animal gregario, entonces va a buscar a su compañero. Al no encontrar y darle el estoque el golpe de la divisa, entonces ya se siente un momentico, está pasando algo y empieza a buscar salida. Por eso es que normalmente vemos que los toros saltan las bardas, las cercas de los... Y eso pasa mucho en Portugal, que las cercas son muy bajitas en comparación, pero últimamente lo hemos visto en Mérida muchísimo.
¿no? Todos los que se saltan, y ellos no están saltando para atacar a la gente, ellos están buscando la salida, están viendo que por ahí hay una entrada, están viendo que están las entradas desde las puertas de la plaza y está viendo como una salida por allí y él va a pasar por allí porque está buscando una salida como de lugar. Entonces eso es lo normal, él está buscando una salida. Entonces, como el diseño de la plaza es totalmente redondo, también le impiden al toro arrinconarse atrás de un muro. O sea, él va a buscar un muro, no va a poder, no encuentra un espacio. Si tuviera un espacio, una esquina, entonces precisamente lo más pegaría la cola allí y tendría precisamente mayor defensa, como lo haría en condiciones normales. Ahora, pero esto es un animal que ha sido seleccionado por su bravura y ha sido seleccionado precisamente para que pueda acomodarse más rápido. Y entonces, bueno, aparece este picador y le clava esta herida. Bien, el segundo tercio, ¿no?, que es la suerte de banderillas, donde empiezan a clavarle 3 pares de banderillas, 6 banderillas con arpones, igual, que tienen la facultad de que el movimiento de las banderillas van abriendo y desgarrando musculatura y piel. Y por supuesto está haciendo una herida mucho más contundente. Y por último, viene la suerte del matador, que viene con todas las golpes de muleta, las cosas artísticas, que yo siempre digo que son... que los toreros serían excelentes bailarines de ballet porque hacen pasos de ballet, pero con la suerte de la muerte, ¿no? Y bueno, que por ser la suerte de la muerte, donde el torero clava una espada que es bastante curva con la intención de atravesar todo su sistema pulmonar y cardiovascular para darle muerte rápida, que rara vez eso ocurre. Es decir, hay que ser bastante diestro en la materia para hacerlo. Y entonces normalmente llegan y se lo sacan por un lado, entonces los pulmones empiezan a brotar de sangre, empiezan a ahogarse en su propia sangre, vomitar sangre, y entonces hay que darle una y otra vez. Y cuando una total tortura. Cuando todavía esto no ocurre, entonces todavía sacan unas especies de daga y empiezan a clavarle, a darle cortes cervicales para darle muerte. Y a veces cuando empiezan a cortarle orejas, y a veces hay que cortarle rabo, aunque lo impide el ornamento de taurino, nosotros vemos en videos como todavía le están cortando las orejas y el rabo estando agonizando. Y retomando el documento de amparo, pues las corridas de toros efectivamente se realizaron en la Feria de la Chinita. Ustedes ya tienen pensado pues retomar, esperar otra sentencia, seguir gestionando pues medidas que logren totalmente prohibir. Ya el documento está introducido. Y lo primero que queríamos era una medida cautelar, no se dio, pero de ahí hay un ponente. Entonces simplemente, bueno, queda abierta incluso las adherencias para todas las personas que quieren adherirse al caso, a favor o en contra. ¿Okay? Eso porque hay que ser democrático también en ese sentido de decirlo, pero las adherencias, y nosotros estamos instando ahora a instituciones como la Fiscalía General de la República, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, y otras instituciones de protección animal a que se adhieran como terceros coadyuvantes que se pueda llamar, o en una manera más activa a este proceso e ir introduciendo entonces cada vez mayor número de evidencias y argumentos a esto. O sea, tenemos, ya que ya la demanda está en ponencia, entonces simplemente vamos a proceder a la parte de sustanciación. Y aparte de Maracaibo, hay otras ciudades en nuestro país donde se realizan y otras donde ya no se realizan estas corridas de toros. Eso también de alguna manera se ha logrado por medidas de gestión, de denunciar estas corridas de toros, o se ha ido como acabando quizás porque la gente ya no acude a las corridas de toros. Bueno, si vemos los datos que tenemos, los datos que son a la vista, hace 6 años, 7 años, había 7 corridas, después bajaron a 5 corridas, después a 3 corridas. Hoy en Maracaibo nada más se hacen 2 corridas al año, en todo el año. No estamos hablando de que en la feria nada más, sino en todo el año en Maracaibo se hacen 2 corridas. Y eso también va para el señor Sandro Marubini, que es el promotor de las corridas de toros de Maracaibo, que una vez nos dijo a nosotros que había 500 familias que dependían de las corridas de toros de Maracaibo. Entonces, señor Marubini, usted está matando de hambre a esas personas. Las está matando de hambre, pues, como 500 familias pueden estar viviendo directamente de 2 corridas al año. Eso realmente no puede pasar, que es una de las cosas que dicen, que la gente va a perder sus puestos de empleo. No, eso no es verdad. Hay reconversión para personas que van directamente con esto, pero la mayoría no
no de va a hecho, tener. hay países, ciudades de varios países donde ya se prohíben las corridas de Y en toros. De hecho, en Venezuela, Bogotá hubo hace poco una protesta porque, bueno, fueron prohibidas. las corridas de toros no están prohibidas en Bogotá. El alcalde Petro simplemente Exactamente, le quitó como la la licitación de la Plaza Santa María, cosa que lo puede hacer cualquier alcalde y gobernador. El gobernador Ameliach en Valencia, que es se lo digo ahorita, usted que es la gobernación, la Plaza de Toros de Valencia está en manos del gobernador. Usted perfectamente puede quitar la licitación para que sean corridas de toros. Al alcalde Pedro Bastidas en la ciudad de Maracay, lo exhortamos también a eso. Usted te puede también quitar las licencias perfectamente. O sea, eso pertenece completamente a la jurisdicción, a la jurisdicción, o sea, donde en el se estado, realicen las corridas de toros. La Pueblo Nuevo de San Cristóbal está en manos de la gobernación, del gobernador José Gregorio Bielma Mora, al que también llamamos a esto, a que hagan precisamente tomar ese ejemplo, quitar las licitaciones y darle el espacio de las plazas de toros, por favor. Ahí se pueden hacer conciertos todo el año, se pueden hacer eventos todo el año, se pueden hacer muchísimas cosas. Es más, tantas cosas que a veces hacen las gobernaciones, en las alcaldías en pro del bienestar popular o del bienestar público, que es el hecho de hacer mercados de pulga, ferias y esas cosas se pueden hacer perfectamente dentro de una plaza de toros sin necesidad de estar matando y torturando animales. Pero para contestar tu pregunta anterior sobre las ciudades de Venezuela, sí, hay varias ciudades en Venezuela. De hecho, en el estado Zulia está Cabimas, es una ciudad antitaurina. Que no solamente es el hecho de que, bueno, en Cabimas no hay plaza de toros, se montaban unas portátiles realmente. Pero es que tampoco es que a nombre de Cabimas se van a hacer plazas, claro, corridas de toros en Maracaibo. Es decir, que es bastante completa. Carrizal, el municipio de Carrizal, está el Hatillo, el municipio de Hatillo aquí en el estado Miranda, la ciudad de Caracas, que no se hacen corridas de toros desde el 29 de junio del año 97. Y la plaza de toros está utilizada para otras cosas. Poco a poco se han ido reduciendo los eventos de corridas de toros. Y la ciudad de Valera también está la plaza de toros de Valera, ¿no? Bueno, el tiempo nos apremia y bueno, quisiera preguntarte cuáles serán los siguientes pasos. ¿Será seguir introduciendo documentos, quizás dirigirse a la Asamblea Nacional en un futuro? Hay otros documentos, también hay una admisión y hay un proceso en San Cristóbal para darle nulidad a la ordenanza taurina de San Cristóbal debido a que es que pasa una cosa muy simpática en San Cristóbal. En San Cristóbal la ordenanza de protección animal prohíbe hacerle todo lo que se tiene que ver al animal, todo lo que tiene que ver con las corridas de toros, pero hay una ordenanza municipal que dice ordenanza taurina. Pero resulta ser que la ordenanza taurina es anterior a la ordenanza de protección animal. Entonces lo que se está pidiendo precisamente es que al Tribunal Supremo de Justicia que anule esto por improcedente, porque hay una ordenanza posterior que la deroga, y hacer la anulación de la ordenanza taurina para que sea evidente, que sea efectivo de la prohibición de las corridas de toros en San Cristóbal. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en nuestros estudios, Roger. Amigos de Noticias 24, conversábamos con el director ejecutivo de Anima Naturalis de Venezuela, Roger Pacheco, pues él nos explicaba el objetivo de la introducción de un documento de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia, pues para continuar su tarea de tratar de que se prohíban las corridas de toro en Maracaibo puntualmente y bueno, progresivamente en otras ciudades de nuestro país. Esta es la información por el momento. Estuvo con ustedes Adriana Basso y continúen conectados con Noticias 24 Televisión.